Hola, soy Santiago Pigmalión y en este vídeo te voy a explicar un poco lo que son los intervalos, ¿vale? Em, los intervalos es un concepto teórico, es un concepto abstracto y que yo te recomiendo aprenderlo y conocerlo si eres un guitarrista que ya llevas un tiempo tocando la guitarra, pues que mínimo que un año, un par de años tocando la guitarra, ¿vale? Aquellos que sois de iniciación, aquellos que empecéis de cero con la guitarra, yo no recomiendo meteros en temas de teoría al principio. Yo lo que recomiendo al principio siempre es comenzar con la técnica, ¿no? Con la técnica y con el repertorio. Aprender técnica para poder ir moviendo los dedos y aprender repertorio para que obviamente pues puedas empezar a tocar canciones, ¿vale? En el canal de Telegram, abajo tenéis el enlace, abajo de este vídeo tenéis el enlace del canal de Telegram, ahí tenéis muchísimos recursos para empezar con la técnica desde cero, ¿vale? Si te gusta la guitarra solista, te recomiendo que te veas mi masterclass de guitarra solista desde cero, que también tienes aquí abajo el enlace, ¿vale? Y si, y bueno, y si te gusta el tema de los acordes, yo siempre recomiendo comenzar con el método Yamorama. También en el canal de Telegram tenéis el enlace, ¿vale? Entonces, ¿esta masterclass para quién es? Pues bueno, para personas que ya lleváis mínimo, pues eso, un añito, un par de años tocando la guitarra, que ya movéis los dedos, que ya sabéis tocar canciones y que tenéis interés ya en conocer un poquito cómo funciona la música por dentro, ¿no? Entonces, como te digo, es un concepto bastante teórico el tema de los intervalos, pero los intervalos son la base de toda la estructura musical, ¿no? Es decir, antes de las escalas, antes de las tríadas, antes de los acordes, ¿no? Debemos conocer lo que son los intervalos porque, ya te digo, es como la estructura básica que conforma la música. Igual que, por ejemplo, en las estructuras orgánicas, una célula está formada por moléculas, ¿no? Que una molécula está formada por átomos. Pues de la misma manera en música, la unidad más pequeña de medida es el intervalo. Bueno, sería la nota, una nota, y luego si yo sumo dos notas tendría un intervalo, ¿vale? Entonces, bueno, un intervalo no es más que la distancia entre dos notas. Igual que nosotros en el plano físico decimos que bueno, medimos las distancias con centímetros, ¿no? O con metros, pues en música nosotros medimos las distancias con intervalos, ¿vale? Entonces, un intervalo no es más que la distancia entre dos notas. Por ejemplo, del do al re, pues yo digo que el do es la primera y el re es la segunda. Del re al mi, pues yo digo que el re es la primera y el mi es la segunda, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con detalle. Entonces, bueno, ¿por qué necesito saber todo esto? Porque esto es lo que llamamos la ortografía o la gramática de la música, ¿vale? Y eso te va a permitir aprender muchísimo más rápido las canciones, ¿vale? Te va a permitir improvisar, te va a permitir componer tu música y sobre todo también te va a permitir poder comunicarte con otros músicos, ¿no? Pues si montas una banda, si te juntas con algún amigo para tocar, pues vas a poder entender mucho mejor y te vas a poder comunicar mucho mejor con otros músicos, ¿vale? Al final esto nosotros vamos a ver una serie de fórmulas, ¿vale? Es todo matemática, porque al final, no sé si habrás oído hablar que la música tiene mucho de matemática y hoy vas a entender por qué, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que ir contando intervalos, etcétera, pero esto no va a permitir poder analizar las canciones y si tú analizas un solo de guitarra, por ejemplo, te va a resultar mucho más fácil porque te vas a ir dando cuenta de que todas las canciones al final tienen patrones que son muy similares, independientemente de la tonalidad en la que estés o de la armadura en la que estés. Tú te vas a poder mover de una tonalidad a otra y te vas a dar cuenta de que la relación entre las notas es la misma, ¿vale? Si tú te aprendes las canciones aprendiéndote las notas, no vas a poder ver la relación si tú pasas, por ejemplo, de tonalidad de do a tonalidad de la. Pero si tú entiendes los intervalos, vas a poder mucho más fácil entender este paso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar sin más. Vamos a empezar desde cero, con los conceptos teóricos de la música, ¿vale? Vamos a empezar con la escala de do mayor, que es la de toda la vida, ¿no? La escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y vamos a ir viendo cómo nosotros a cada nota le asignamos un número o un intervalo. Entonces, de esta manera nosotros decimos que en la escala de do mayor decimos que el do sería la primera nota, el re sería la segunda, el mi la tercera, fa la cuarta, etcétera, ¿vale? Entonces, de esa manera yo diría que el re es la segunda de do. Si yo empezase desde el re, por ejemplo, y dijese que el re es la primera, pues yo diría que el mi es la segunda de re. Si yo dijese que el fa, o sea, que el mi es la primera, pues yo diría que el fa es la segunda de mi.
Al principio, cuando yo pregunto a veces a los alumnos, pues me dicen, yo les digo, ¿cuál es la segunda de mi? Y me dicen el sol. No, porque tú tienes que contar la nota de la que partes. Es decir, si el mi es la primera, pues la segunda sería el fa, no sería el sol. ¿Ok? Entonces, si el fa fuese la primera, pues el sol sería la segunda y el la tercera, etcétera. ¿Vale? Esa sería un poco la relación básica entre los intervalos. Entonces, es muy importante que te aprendas las notas en inglés, ¿vale? Porque todo lo que vas a aprender de música, si buscas vídeos en internet, si buscas información en internet, mucho del contenido te lo vas a encontrar en inglés, ¿no? Y si no sé si has visto las típicas partituras en las cuales te sale la letra con los acordes encima, no sé si ya has empezado a tocar ese tipo de partituras, pues vas a encontrarte que muchas veces los acordes te los vas a encontrar con esta notación, ¿vale? Con un E7 o un G7, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy importante que las aprendas en inglés. Entonces, ¿cuál es el truco para aprenderte las notas en inglés? Pues en vez de ordenarlas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues sería ordenarlas desde el la, ¿vale? Que es lo que conocemos como la escala menor. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Y si te fijas aquí, las notas en inglés están ordenadas por el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. ¿Vale? Ese sería un truco para aprenderte las notas. Es decir, desde la sexta nota de Do, que es el La. ¿Vale? Aquí ya vemos un poco el concepto de los intervalos. Es decir, La es la sexta de Do. Si Do es la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El La es la sexta de Do. ¿Vale? Normalmente nosotros solemos disponer las escalas de esta manera, repitiendo lo que se llama la octava, ¿vale? Si la es la primera, la siguiente sería su octava. Si la es la primera, el si sería la segunda, el do la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Esto es lo que se llama la octava. ¿Vale? Entonces, bueno, otros trucos, por ejemplo, para aprender las notas, o sea, para aprender las notas en inglés. Pues, por ejemplo, tendríamos la clave de sol, que si te fijas es como una G, la clave de sol. Y la clave de sol nos indica que la segunda línea es la nota sol. ¿Vale? Si te fijas el símbolo que nosotros utilizamos, la letra que nosotros utilizamos para escribir la letra G en mayúsculas, pues si te fijas es parecida a la clave de sol. Ese sería otro truco, ¿no? Otro truco sería, por ejemplo, que la clave de fa es una F, ¿vale? Si tocas el piano, pues la clave grave, la clave más grave que utilizamos, que es la clave de fa, pues tiene forma de una F. Y además, si te fijas, es la única nota que empieza por F, ¿no? Pues el fa es la F. Y la otra nota que tiene la letra A sería la A, ¿vale? Que hemos dicho que la escala de la menor empieza por la, ¿verdad? Bueno, pues son truquillos que nos pueden ir sirviendo para irnos aprendiendo las notas. Yo siempre digo que el re, por ejemplo, la D es como que le hemos quitado las dos patitas al re. Bueno, pues se trata de ir buscando pues ciertos trucos para ir aprendiéndote las notas, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa muy importante que supongo que te habrás dado cuenta es que las notas están ordenadas en una escala, están ordenadas de forma ordinal, ¿vale? Es decir, que en música importa el orden. Por eso nosotros hablamos de primera, segunda, tercera, ¿vale? Porque es una relación ordinal. Una relación cardinal, por ejemplo, es un conjunto de manzanas, ¿no? Un conjunto de peras. Yo las meto todas en una bolsa y el orden no me importa. Eso es lo que se llama una relación cardinal. Pero en música lo que nos interesa es darnos cuenta de que la relación entre las notas es siempre ordinal. Por eso siempre vamos a estar hablando de segundas, de terceras, de cuartas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que se llama, lo que yo llamo los nombres de los intervalos, ¿vale? Los nombres de los intervalos, pues sería una segunda, una novena, una octava, ¿vale? Por ejemplo, si yo escribo la escala de do mayor en dos octavas, yo tendría do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Porque eso sigue hasta el infinito. Yo una escala la puedo tocar desde el do hasta el do infinito, desde el do más grave hasta el do más agudo, ¿no? Y diría do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta el infinito, ¿no? Entonces, la siguiente nota do que me aparece es lo que yo llamo la octava. Porque si yo digo que do es la primera, re es la segunda, mi la tercera, fa la cuarta, sol la quinta, la sexta, si la séptima, pues ya digo que el siguiente do sería la octava. Por lo tanto, el siguiente re yo diría que es la novena. El siguiente mi diría que es la décima. El siguiente fa diría que es la undécima. El siguiente sol diría que es la decimosegunda.
la decimotercera, la decimocuarta, etcétera, ¿vale? Eso es como realmente se dice, ¿vale? O se debería decir, ¿vale? Es como nosotros decimos los números de forma ordinal, ¿no? Decimosegunda, decimotercera. Lo que pasa es que en música luego muchas veces te vas a encontrar un acorde de trecena, un acorde de treceava. Se llama así. A lo mejor gramaticalmente no es lo más correcto, porque se diría la decimotercera, pero bueno, la gente dice un acorde de treceava o un acorde de trecena. ¿Vale? Bueno, es para que vayas entendiendo las nomenclaturas, que es importante entenderlas, ¿ok? No te agobies con esto porque al final yo sé que esto es mucha información, es un contenido muy teórico, ¿vale? Pero como mejor lo vas a entender es en la práctica, ¿vale? A medida que tú vayas profundizando en el mundo de la música y vayas analizando canciones, pues todo esto que es muy teórico cada vez te irá resultando más fácil, ¿vale? Luego te dejaré también, abajo también tienes un par de enlaces a otras masterclasses que tengo, masterclass de conocimiento del diapasón, que se llama los cuatro secretos del diapasón, y mi masterclass de aprende a improvisar. La más básica es la de aprende a improvisar. Yo te recomiendo que veas esa masterclass de aprende a improvisar, porque ahí vas a ver todos estos conceptos un poco más aplicados en la práctica, ¿ok? Bueno, yo no sé si alguna vez te has preguntado qué significan estos cifrados, ¿vale? A lo mejor los has visto, pues como te digo, en este tipo de partituras que te viene la letra de la canción y arriba te vienen los acordes, ¿no? Y te habrás preguntado a lo mejor qué es eso de C7 o qué es eso de C más 7 o de E9, ¿vale? Bueno, pues hoy vas a dar un pequeño paso para poder ir entendiendo lo que son los cifrados y en qué consisten estos cifrados, ¿vale? Estos cifrados realmente lo que representan son acordes, que son conjuntos de notas o conjuntos de intervalos, ¿vale? La nota sería la nota suelta, como te digo, y los intervalos sería la distancia entre dos notas. Si yo tengo una tríada, pues tengo la primera, por ejemplo, la tercera y la quinta, etcétera, ¿vale? Y esto, por ejemplo, aquí, esto es un acorde de séptima, pues tendría primera, tercera, quinta y séptima. ¿Vale? Entonces, bueno, como te decía, un intervalo no es más que la distancia entre dos notas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, ahora, por ejemplo, yo ya voy a poner en la escala natural la distancia entre las notas, ¿vale? Que la distancia entre las notas se mide en intervalos. ¿Y qué pasa? Que yo tengo ahora del do al re, tengo un tono, del re al mi, tengo un tono, del mi al fa, tengo medio tono, del fa al sol tengo un tono, del sol al la tengo un tono, del la al si tengo un tono y del si al do tengo un semitono, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque esto es por la distancia de vibración de las notas, ¿vale? Ya sabes que tienes notas muy graves, tienes notas muy agudas, a medida que tú avanzas en la escala, por eso en las escalas se escriben de grave a agudo, ¿no? O desde abajo se va subiendo hacia arriba porque es como una escalera. Entonces, ¿qué pasa? Que la distancia de vibración entre la nota do, que vibra a una serie de hercios, y la nota re, ¿vale? Esa distancia de vibración, que en matemáticas se mide en hercios, bueno, pues en música decimos que es de un tono, ¿vale? Y del mi al fa, pues no hay tanta distancia, es una distancia un poco más pequeña, ¿vale? Esto es por la física del sonido, porque cómo se distribuyen los armónicos cuando yo toco una nota, hay una serie armónica de notas, ¿vale? Eso habría que profundizar un poquito en física para entenderlo mejor, pero bueno, simplemente que sepas que la distancia entre el mi y el fa es de un semitono, ¿vale? Y entre el si y el do, pues es de un semitono también. Y sin embargo, en el resto de notas, pues la distancia es de un tono, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que nos tendremos que aprender de memoria, que en la escala de do mayor o en una escala mayor, pues siempre tendremos tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿ok? Vale, entonces, claro, ahora yo a los intervalos les voy a tener que poner apellido, ¿ok? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, nosotros a esta estructura, cuando nosotros establecemos la relación interválica de tonos y semitonos, a esto lo llamamos lo que es la estructura, ¿vale? Y a su representación con números es lo que llamamos el perfil, ¿vale? Esto sería el perfil de una escala. Entonces, bueno, pues la estructura de la escala de do mayor, como hemos dicho, pues sería la de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y el perfil de la escala mayor sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok?
Esto, como te digo, ya te digo. Luego, si tú ves las masterclasses, por ejemplo, la de Aprende a improvisar, que es la que yo te recomiendo que veas después de esta, ahí vas un poco a verlo de una forma un poco más práctica. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto en el diapasón de la guitarra? Pues, por ejemplo, nosotros aquí tenemos las 6 cuerdas de la guitarra. Yo ahora te recomiendo que te cojas tu guitarra, ¿vale? Y, bueno, pues lo vayas viendo en tu guitarra, ¿vale? Para que vayas viendo las notas en el diapasón de tu guitarra. Esta sería la sexta cuerda, que sería la más grave, ¿vale? Y esta sería la primera cuerda, que es la más aguda. Es decir, es como que tú la guitarra la ves desde arriba, ¿no? Tú la miras desde arriba, ¿vale? Y arriba tú tienes la sexta cuerda y, bueno, pues la más aguda es la primera cuerda, ¿ok? Que es igual que se escribe la tablatura. La tablatura, te fijarás que las notas graves las escribes siempre abajo, ¿vale? Y las notas agudas las escribes siempre arriba. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos la sexta cuerda, la más grave, la cuerda al aire es un mi. Luego tendríamos un semitono al fa. Luego tendríamos un tono al sol. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que hemos hablado antes. Si yo empiezo desde do, de do a re tendría un tono, de re a mi tendría un tono, de mi a fa tendría un semitono, de fa a sol tendría un tono, es decir, sería tono, tono, semitono, tono, tono, ¿vale? La forma mejor de verlo, pues es la segunda cuerda, es decir, la segunda más aguda. Si te fijas en la segunda cuerda, la nota que está en el primer traste es el do. Pues fíjate, de do a re un tono, de re a mi un tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿ok? Yo te recomiendo que si en algún momento ves que te pierdes, pares el vídeo, vayas para atrás y vuelvas otra vez a revisar toda la información que te estoy comentando. De todas formas, aquí debajo también en el vídeo vas a tener un enlace para que te descargues este documento, ¿ok? De forma gratuita. Bueno, entonces, es importante que nosotros vayamos viendo la relación que hay entre las notas, ¿no? Como yo te decía, la relación entre de los intervalos es una relación ordinal y además se cumple muchas veces que dentro de por ejemplo, de lo que es la escala de do, ¿no? De lo que es la armadura de do, que la armadura de do es la que decimos que no tiene ni sostenidos ni bemoles, nosotros tenemos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero si las empezamos desde la nota la, pues tenemos lo que llamamos la escala menor. Y decimos que la escala de do mayor y la escala de la menor son relativas entre sí. ¿Por qué? Porque si bien la escala de la menor la empiezo por la, estoy utilizando exactamente las mismas notas. Simplemente lo que estoy haciendo es que las estoy ordenando desde la nota la, ¿vale? Desde la sexta. La sexta de do, que hemos visto que es el la, pues si yo ordeno las notas desde la sexta nota, pues tendría séptima, primera, es decir, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, si la escala de do es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ahora desde el la empezaría con tono, semitono, ¿vale? Por lo tanto, tendría tono, semitono, tono, 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 semitono, es decir, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, ¿ok? Entonces, bueno, yo digo que estas dos escalas son relativas entre sí. Y ahora la pregunta que te harás, que ahora es donde se empieza ya a complicar la cosa, ¿vale? ¿No podemos empezar la escala de la menor empezando por el 1? Pues sí, pero ahora es donde ya necesitamos empezar a entender lo que es el apellido de los intervalos, ¿vale? Porque si yo ordeno el la desde el 1, ahora ya no digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino ahora digo 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7 y 1, ¿vale? Entonces, para que puedas entender esto, pues ahora tienes que empezar a entender que nosotros tenemos los intervalos clasificados por diferentes tipos, pero no solo en función de si son segundas, de si son terceras, etcétera, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de los apellidos, ¿vale? Entonces, bueno, como te he dicho, pues bueno, el mi sería la segunda de re, ¿verdad? El fa sería la tercera de re. Pero si te fijas, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que ya hemos puesto la estructura de tonos y semitonos, si te fijas, la segunda de re, que es el mi, es una segunda que ocupa un tono, ¿no? O cuya distancia es de un tono. Pero sin embargo, la distancia del mi al fa es de medio tono. Por lo tanto,
si te fijas, la segunda de mi, que es el fa, es de un semitono. ¿Qué pasa? Que yo tengo dos segundas. Entonces, ¿cómo las diferencio? Pues muy fácil. A la que es mayor la llamo segunda mayor y a la que es menor la llamo segunda menor. Entonces, eso es lo que llamaríamos el apellido, ¿ok? Eso es lo que llamaríamos el apellido de los intervalos. Es decir, yo puedo tener segundas, terceras, cuartas, quintas, etcétera, pero luego dentro de eso voy a tener segundas mayores, segundas menores, cuartas justas, quintas justas, ¿vale? Diferentes nombres. Entonces, bueno, básicamente nosotros tenemos dos tipos de intervalos, o según su apellido, ¿no? En base a su apellido, tenemos intervalos que pueden tener dos cualidades, es decir, que pueden ser mayores o menores, y luego tenemos intervalos que pueden ser justos, aumentados o disminuidos, que afortunadamente solo son las cuartas y las quintas, son los que pueden ser justos, aumentados o disminuidos, ¿vale? ¿El porqué de esto? Pues bueno, eso es un poco más complejo de explicar el porqué de esto, ¿no? Tiene que ver por cómo nosotros dividimos la escala, la partimos por la mitad, pues yo digo, pues bueno, partimos la escala justo por el medio y esos intervalos que son los de la cuarta y la quinta, que son los que están justo en la mitad, pues los llamamos justos, ¿vale? Y a todos los demás los llamamos mayores o menores. Entonces, tenemos las primeras, ¿no? Que las primeras no son ni mayores ni menores, son las primeras. Y luego tenemos los intervalos de segunda, de tercera, los de cuarta, de quinta, de sexta y de séptima. Pues las segundas, terceras, sextas y séptimas decimos que pueden ser mayores o menores. Y las cuartas y las quintas decimos que pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. Y las octavas, pues son siempre justas, ¿vale? Lo que llamamos el unísono. Bueno, el unísono serían las primeras, ¿vale? Y la octava es que se vuelve a repetir otra vez la misma nota. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la tabla de intervalos, que esta tabla ya te va a acompañar toda tu vida, sobre todo si te quieres dedicar profesionalmente a la música, pero vamos, aunque quieras ser amateur, si tú ya quieres empezar a profundizar y empezar a entender las relaciones entre las notas, pues te tendrás que ir poco a poco familiarizando con esta tabla de intervalos, que si te fijas, bueno, pues como estaba explicando antes, esto al final es matemáticas, ¿no? Estos son matemáticas, son relaciones entre notas, son intervalos. Entonces, bueno, pues aquí hay que contar mucho. En la música hay que estar todo el rato contando, ¿no? Para saber si el mi es su tercera, si es su cuarta. Si yo tengo una escala, estoy tocando una escala y quiero pasar de la escala mayor a la escala pentatónica, pues sé que le tengo que quitar la cuarta y la séptima, ¿vale? Eso, como te digo, en la masterclass de Aprende a Improvisar te lo explico mucho, mucho mejor, ¿vale? Que, insisto, te recomiendo que la veas porque al final esto, pues es un conocimiento teórico y tienes que darle práctica porque si no, no te va a servir para nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando tú estás tocando la escala natural, pues te vas a dar cuenta de que si tú quieres a la escala mayor la quieres convertir en una escala pentatónica, pues lo que tienes que hacer es quitarle su cuarta y su séptima, ¿vale? Y claro, para eso pues tienes que saber lo que es la cuarta y la séptima y también dónde están en el diapasón de la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tenemos aquí pues nuestra tabla de intervalos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí si te fijas, nosotros ya vamos a empezar a ordenar los intervalos en base a la distancia, ¿no? Yo tengo el intervalo de segunda menor, que sería un semitono, y lo llamo bemol 2, para diferenciarlo del intervalo de segunda mayor, que sería pues una distancia de un tono, y yo le llamo una segunda mayor. Luego, si te fijas, tenemos las terceras, que también tenemos una tercera mayor y tenemos una tercera menor, ¿vale? Luego tendríamos ya las cuartas y las quintas, que son justas, ¿vale? Y si te fijas, como te decía antes, las cuartas son las que parten en dos. A ver, un momentito, porque es que justo me estoy quedando sin batería. ¿Vale? Tenemos las cuartas y las quintas, que son las que parten en dos la escala, ¿vale? Si te fijas aquí, yo tengo la octava, que son 6 tonos, ¿vale? Y justo en la mitad tengo la cuarta aumentada o quinta disminuida, que es lo que llamamos el tritono, ¿vale? Bueno, este intervalo es un intervalo que en la Edad Media, bueno, no es que estuviese prohibido, pero estaba, bueno, pues muy mal visto el tocar ese intervalo, porque, bueno,
representaba al diablo. Yo no sé si a alguien alguna vez le han ejecutado. En esa época, bueno, pues probablemente, no lo sé hasta qué punto, como la iglesia era la que de alguna manera establecía los cánones, pues yo no sé si hasta qué punto estaba prohibido o no estaba prohibido. Dicen que si lo tocabas te podían hasta meter en la hoguera, ¿no? Pero bueno, era un intervalo que lo llamaban el Diabolus sin música porque era muy disonante, ¿vale? Ahora es el intervalo que más se utiliza en el heavy metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para que te las vayas aprendiendo los intervalos, pues eso, que sepas que tenemos la octava, que serían 6 tonos, y luego tendríamos el tritono, que sería la mitad, que sería la cuarta aumentada o quinta disminuida, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de calcular los intervalos, pues vamos a siempre intentar buscar referencias. Pues si yo estoy buscando las segundas y las terceras, pues voy a partir desde la primera, ¿no? Voy a decir, pues si tengo 2 tonos, tengo una segunda. Si tengo un tono, tengo una segunda. Si tengo 2 tonos, tengo una tercera. Pero, por ejemplo, si yo quiero buscar una séptima, pues lo que hago es que busco el camino corto. Es decir, en vez de irme hasta la octava y contar 5 tonos y medio, pues yo parto desde la octava, que son 6 tonos, y le quito medio tono y ya sé que una séptima mayor, pues serían 5 tonos y medio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto los nombres de los intervalos para que veas un poco cómo los nombramos, ¿no? Pues a la tercera mayor, que es un 3, a la que es un bemol 3, pues la llamamos tercera menor, etcétera, ¿vale? Aquí tienes los nombres. Este documento, que como te digo, te lo puedes descargar, que lo tendrás luego aquí abajo de este vídeo, tendrás el enlace para descargarte este documento, pues yo te recomiendo que te lo guardes en el móvil o que te lo guardes en una tablet o si te lo quieres imprimir, ¿vale? Para lo que lo tengas siempre de referencia. Incluso yo recomiendo que esta tabla te la imprimas en color, te vayas a una papelería que te la impriman bien en color y que te la plastifiques, porque es que vas a tener que recurrir a ella siempre, ¿no? O que la tengas en el móvil siempre a mano, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí te he dejado una serie de ejercicios para que te pares a pensar sobre cada ejemplo, ¿vale? Como te digo, esto es matemáticas y es muy importante que te pares a pensar sobre cada uno de los ejemplos. Siempre que tengas alguna duda en música, es importante que te pares a pensar, ¿vale? Porque si no piensas, si no te paras a analizar las cosas, no vas a aprender. La mejor forma de pensar o sea, de entender la música es pararte y analizar las cosas, ¿no? Si yo tengo una escala o tengo un solo de guitarra, pues hacer el esfuerzo de analizarlo, porque ese hábito que yo vaya cogiendo de ir tratando de analizar las cosas, eso es lo que a mí me va a hacer crecer como músico, ¿vale? El pararme y analizar las cosas. Entonces, bueno, aquí si os fijáis ya os tengo puestos algunos intervalos para que vayáis analizando. Entonces, aquí por ejemplo yo he puesto pues lo que sería el principio de una escala, ¿no? Que tendría segunda menor y tercera menor. Entonces, yo aquí por ejemplo digo que la segunda de mi es el fa y la segunda de mi, como es el fa y es una distancia de un semitono, si yo me voy a la tabla de intervalos, la segunda menor es un semitono. Entonces yo digo que el fa es la segunda menor de mi. ¿Vale? ¿Ves? Aquí lo tienes escrito. Fa es la segunda menor de mi. Y el sol sería la segunda mayor de fa, ¿vale? Porque está un tono, pero sería la tercera menor de mi. ¿Ok? Te lo repito. El sol, como está un tono del fa, sería la segunda mayor de fa. Pero como está a tono y medio de mi, sería la tercera menor de mi. Si os fijáis, volvemos otra vez aquí a la tabla. Y el intervalo de tono y medio es el de tercera menor. Y el de segunda es de un tono, ¿no? Por eso decimos que del fa al sol hay un tono, por lo tanto sería su segunda mayor, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, ¿no? La segunda de re es el mi, que es un tono, ¿vale? La llamamos segunda mayor. El sol sería la segunda mayor de fa, pero sería la tercera menor de mi, que está a un tono y medio. ¿Ok? El orden de cómo se disponga esto no es en un principio para lo que es la tercera no sería relevante. Obviamente para la segunda sí, porque si yo pongo tono, semitono, por ejemplo aquí, si os fijáis, si yo escribo tono, semitono, yo aquí pondría segunda mayor y tercera menor.
En cambio, si pongo semitono-tono, pondría segunda menor y pondría tercera menor. ¿Ok? Y esto es fundamental. Esto es fundamental el saber si sobre todo las terceras, si son mayores o son menores. Porque decimos que las escalas mayores son mayores porque su tercera es mayor. Y las escalas menores son menores porque su tercera es menor. Y con los acordes pasará igual. Tú habrás oído hablar ya del acorde de do mayor, del acorde de do menor. Pues ¿por qué un acorde es mayor o es menor? Porque su tercera, ¿vale? Que es el intervalo más importante en música, el intervalo de tercera, ¿vale? Es el que nos dice si un acorde o una escala es mayor o es menor. Entonces, bueno, pues aquí estás empezando a ver por qué son importantes los intervalos. Porque primero yo tengo que entender los intervalos para poder entender los acordes o las escalas, ¿no? Entonces ya sabes que si yo tengo una tercera mayor, la escala o acorde que me salga ¿no? de ese intervalo va a ser mayor. O si tengo una escala que tiene tercera menor, pues la escala va a ser menor. ¿Ok? Entonces, ya de primeras ya te digo que las terceras son las que te tienes que aprender mejor, ¿vale? Que una tercera mayor son 2 tonos y una tercera menor es tono y medio. Eso es lo que mejor, bueno, lo más importante que al principio tienes que ir, el intervalo que al principio tienes que ir memorizando, ¿ok? Vale, por ejemplo, vamos a ir analizando unos intervalos un poquito más largos, ¿no? Por ejemplo, los de cuarta, que ya hemos dicho que las cuartas y las quintas pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. Entonces, si te fijas, yo aquí ya tengo 2 tonos y medio. Vamos a ver en la tabla de intervalos cuál es el intervalo de 2 tonos y medio. Pues fíjate, aquí lo tienes. El intervalo de 2 tonos y medio es la cuarta justa, ¿vale? Porque como hemos dicho, las cuartas y las justas, o sea, las cuartas y las quintas pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la cuarta justa, que son 2 tonos y medio. Entonces, ya te digo que para lo que es la cuarta no nos influye mucho de cómo está ordenado. Para las que están entre medias, obviamente sí, ¿vale? Bueno, mira, aquí ya me estoy dando cuenta de que tengo una errata. Así que este documento lo voy a tener que modificar. Porque esto está mal. Esto está mal. La segunda, o sea, el fa es la segunda menor del mi, ¿vale? Así que aquí ya tenemos la primera errata, ¿vale? Son muchas cosas, os pido disculpas, pero bueno, cuando os descarguéis el documento ya lo vais a encontrar bien porque, vamos, ahora mismo en cuanto termine esta grabación lo voy a poner bien, ¿vale? Pero bueno, esto está mal, ¿vale? Sería una segunda menor, ¿vale? Porque el fa es la segunda menor del mi. Aquí tendría que poner bemol 2, ¿ok? La tercera menor de mi es el sol, ¿vale? Y la cuarta justa del mi es el la, ¿ok? Vale. Otros intervalos, por ejemplo, otro ejemplo, pues fíjate, la cuarta justa hemos dicho que son 2 tonos y medio, pero si te fijas, aquí tenemos una cuarta aumentada, ¿vale? De forma natural, la cuarta de fa nos vamos a encontrar que son 3 tonos, que es una cuarta aumentada, ¿vale? Aquí ya tenemos el tritono. ¿Os fijáis que hemos hablado de que el tritono es la cuarta aumentada? Pues si yo en la Edad Media tocase un fa y un si, pues estaría mal visto, ¿vale? O como dicen algunos, pues a lo mejor te podrían hasta meter en la hoguera, no lo sé. Pero estaba mal visto tocar el intervalo de tritono porque decían que invocabas al demonio, ¿vale? Entonces, luego ya Bach dijo, pues yo estoy tocando aquí el intervalo de tritono y aquí no aparece ningún demonio. Y Bach fue de los primeros que empezó a utilizar el intervalo de tritono, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os fijáis aquí, tenemos de forma natural, del fa al si, tenemos una cuarta aumentada. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tonos. Entonces, de esta manera, el sol sería la segunda de fa, la segunda mayor, el la sería la tercera mayor de fa y el si sería la cuarta aumentada de fa. ¿Vale? Aquí lo tenéis, ¿veis? La es la tercera mayor de fa. Y si es la cuarta aumentada de fa. ¿Ok? Otro intervalo que tenemos aquí, pues por ejemplo, sería el de tono y medio. ¿Vale? El de tono y medio, que ya lo hemos visto aquí, pues tendríamos el mi sería una segunda mayor y el fa sería una tercera menor. Y luego aquí os he querido poner este ejemplo también para que veáis que aquí también tenemos el tritono. Lo que pasa es que en vez de tener tono, 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 aquí tenemos semitono, tono, tono, semitono. Si yo sumo estos dos semitonos, pues tengo un tono, por lo tanto aquí también tendría el tritono. Pero ¿por qué aquí
lo llamo quinta disminuida y aquí lo llamo cuarta aumentada. Pues fíjate que aunque tengan la misma distancia, no tienen el mismo número de intervalos, ¿no? Es decir, el Fa es la quinta de Si, 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, el Si es la cuarta de Fa, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí yo digo que el Fa es la quinta disminuida de Si. Y aquí digo que el Si es la cuarta aumentada del Fa. ¿Vale? Entonces es muy importante que veáis esa diferencia. Y por eso yo aquí he puesto que el intervalo de tritono puede ser una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Depende de cómo se escriba. Si tú tienes esta distancia tono, 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 pues tendrías una cuarta aumentada. Si lo tuvieses en forma de semitono, tono, tono, semitono, tendrías una quinta disminuida. Por lo que hemos visto, que el Fa es la quinta de Si. Y además, si te fijas, son inversos. Estos dos intervalos son inversos. ¿Por qué? Porque el Si es la cuarta de Fa y el Fa es la quinta de Si. Que luego veremos la regla del 9, que 5 y 4 suman 9, ¿vale? Que es una forma también de aprender los intervalos por inversos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí te he dejado un montón de ejercicios, ¿vale? Que lo que te digo, yo te recomiendo que que pares este vídeo aquí, ¿vale? Que te cojas un papel y un lápiz. En la música es fundamental el papel y el lápiz, ¿vale? Nunca escribas a boli porque si no vas a estar todo el rato haciendo tachones. Entonces, en la música siempre se recomienda papel y lápiz para analizar las cosas, ¿no? Cuando ya tengas partituras y las quieras ir analizando, siempre con papel y lápiz. Entonces, yo te recomiendo que te pares aquí y que ahora te vayas escribiendo todos estos ejercicios, ¿vale? ¿Cuál es la segunda de Do? ¿Cuál es la tercera de Do? La cuarta de Do, etcétera, ¿ok? Aquí vas a tener las soluciones, pero no te hagas trampas al solitario, es decir, haz tú los ejercicios, ¿vale? Porque si directamente te lees las soluciones, pues no vas a aprender. En la música, igual que en las matemáticas, si no haces ejercicios no vas a aprender, no vas a entender la música. Te vas a poder aprender de memoria las canciones, pero bueno, pues nuevamente vuelvo a para qué te sirve este conocimiento. Si yo me aprendo las cosas de memoria, al final, bueno, pues me voy a aprender muchas canciones de memoria y, bueno, voy a tardar un cierto tiempo en aprendérmelas. Pero si yo entiendo esto, no te puedes imaginar lo que te puede ayudar el entender la teoría musical para aprender canciones. Es decir, si tú te empiezas a dar cuenta de que, por ejemplo, la progresión 1, 6, 4, 5, que es una progresión muy común en música, te la encuentras en miles de canciones, tú con que te aprendas la progresión 1, 6, 4, 5, tú ya te has aprendido un montón de canciones, ¿vale? Entonces, claro, para eso tienes que entender qué significa eso de una progresión 1, 6, 4, 5, ¿vale? Que eso ya es un poquito más complejo porque ya son acordes, ¿no? Y para eso tendrás que entender la escala armonizada. Pero lo que te digo, todo el esfuerzo que tú hagas por entender la teoría musical te va a redundar en que luego vas a tardar muchísimo menos en aprender las canciones. Cuanto más entiendas la música, más capacidad vas a tener de comunicarte con otros músicos y de poder entender las canciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tienes las soluciones, ¿vale? Pues un poco parecido en la onda de los ejercicios que hemos estado viendo. Es decir, ¿cuál es la segunda de Do? Pues la segunda de Do es el Re, ¿vale? Y aquí tienes el esquema, ¿vale? Aquí tienes que la segunda de Do es un Re, es el Re y está a distancia de un tono. Por lo tanto, sería una segunda como una segunda mayor, ¿vale? La tercera de Do, ¿cuál sería? Pues el Mi, que está a distancia de dos tonos. Y en este caso también es una tercera mayor. ¿Cuál sería la cuarta de Do? Pues la cuarta de Do es el Fa, ¿vale? Y si te fijas aquí, volvemos otra vez a la tabla, tenemos tono, tono, semitono. Si yo me voy a mi tabla de intervalos, ¿vale? Veo que la cuarta justa es tono, tono, semitono, ¿ok? ¿Cuál es la segunda de Re? Pues la segunda de Re es el Mi y como está a un tono, es una segunda mayor. La tercera de Re, ¿cuál sería? Pues sería el Fa y está a tono y medio. Estoy aprovechando también para ver que no haya metido más erratas, ¿vale? Porque si no es que os vais a liar. Como haya más erratas, os vais a liar. Yo creo que esa es la única que he visto. He estado revisando el documento varias veces, pero bueno, pues me acabo de dar cuenta de que tenía esa rata también, ¿no? Os lo vuelvo a repetir. Aquí está la rata. Bueno, como esto es un vídeo y en el vídeo lo estoy diciendo, pero ya te digo, en el documento lo vais a tener, ¿vale? La segunda de
de mi es el fa y es una segunda menor, ¿ok? Y la tercera de mi es el sol, que es una tercera menor. ¿Cuál es la quinta de fa? Pues la quinta de fa es el do, ¿vale? Fa, sol, la, si, do, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y es una quinta justa, ¿vale? Son 3 tonos y medio. Aquí tenéis la quinta justa, ¿ves? Si yo digo que la quinta disminuida son 3 tonos, pues la quinta justa son 3 tonos y medio, ¿vale? Os vuelvo a repetir. En los intervalos nosotros tenemos las cuartas y las quintas que son justas, ¿vale? Y las segundas, terceras, sextas y séptimas que pueden ser mayores o menores, ¿ok? Las cuartas y quintas, que son las que están en la mitad, pueden ser justas, aumentadas o disminuidas, ¿vale? Entonces aquí tenemos la quinta justa, ¿vale? Que la quinta justa también es fundamental, porque la mayoría de los acordes se componen de quinta justa. Es decir, todos los acordes mayores y todos los acordes menores tienen quinta justa, ¿vale? Para que te lo vayas aprendiendo. Entonces, los acordes mayores tendrían tercera mayor y quinta justa, y los acordes menores tendrían tercera menor y quinta justa, ¿ok? Para que te lo vayas aprendiendo. Por ejemplo, si yo tengo fa, la, do, el acorde de fa, la, do, el acorde de fa mayor estaría compuesto por las notas fa, la, do, y tendríamos tercera mayor y quinta justa. A ver un ejemplo de acorde menor. No sé si tengo por aquí un ejemplo de acorde menor. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de acorde menor. El mi menor, ¿vale? Se compondría de las notas mi, sol y si. ¿Por qué? Porque el sol es la tercera menor de mi y el si es la quinta justa de mi, ¿ok? Bueno, vamos a seguir analizando todos los ejemplos, porque ya te digo, es que analizando es como mejor vas a ir entendiendo todo. Y sobre todo, ya te digo, si esta parte del vídeo la ves una vez que tú ya has hecho por tu cuenta los ejercicios. Si tú te coges el vídeo y lo ves todo del tirón y no te paras a analizarlo, es lo que te digo, no lo vas a aprender. Entonces, te coges esta hojita, te lo haces en un papel y un lápiz. Ya sé que soy muy pesado, yo soy una persona muy pesada porque soy maestro y soy consciente de que las cosas hay que repetirlas 1000 veces, porque incluso yo sé que aunque te esté repitiendo estas cosas 1000 veces, a lo mejor todavía sobre todo la primera vez que lo escuches te va a sonar a chino. Entonces por eso me gusta ser tan pesado y repetir mucho las cosas muchas veces, porque es que es la forma de que las aprendas, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos aquí en este intervalo de quinta? Pues entre medias pues tenemos un intervalo de segunda, uno de tercera mayor, que son 2 tonos. Tenemos otra vez el tritono, que es el intervalo de cuarta aumentada, y tenemos la quinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay una escala, que es la escala lidia, ¿vale? O el modo lidio, que cuando lo analices te darás cuenta de que es un modo que tiene cuarta aumentada, ¿vale? El modo lidio tiene cuarta aumentada. Y de forma natural, si yo ordeno la escala de fa a fa, pues me va a salir el modo lidio que tiene cuarta aumentada, ¿ok? Luego, la segunda menor, pues la tenemos aquí, ¿veis? Es un tornado de semitono. Luego también, a medida que vayáis avanzando y empecéis a estudiar los modos griegos, que para mí es apasionante el mundo de los modos griegos, me parece impresionante el mundo de los modos griegos, os daréis cuenta de que cada emoción, o cada escala o cada acorde transmite una emoción. Cada intervalo genera una emoción en nuestro cuerpo. Esto es muy potente, ¿no? Ahora se está estudiando además en antropología cómo en diferentes tribus, hay un hombre del Instituto Max Planck que se fue a estudiar diferentes tribus que no habían tenido nunca contacto en Occidente y les han puesto música de Beethoven, de Mozart, y da la casualidad, porque antes no se sabía si realmente la música, el lenguaje de la música era un lenguaje adquirido, cultural, ¿no? Las emociones en música, ¿no? Que siempre se ha hablado. ¿Las emociones en música es algo cultural o es algo que depende de nuestra propia genética? Pues parece ser que es una cosa, que el lenguaje de la música es universal porque no depende de la cultura, sino que depende de la genética. Porque parece ser que a todos los seres humanos, incluso se podría decir que hasta los mamíferos, eso habría que analizarlo, los mismos intervalos musicales nos producen las mismas sensaciones. Es decir, este hombre que estudió los intervalos en diferentes tribus, se dio cuenta de que la tercera mayor o la tercera menor en esas tribus
les producían las mismas sensaciones que nos producen a nosotros. Es decir, quiere decir que no es un tema cultural, sino que es un tema genético. Es un tema de nuestra propia estructura molecular, que en nuestro cerebro, esos intervalos, por lo que sea, producen esas sensaciones. Entonces, a lo mejor podemos llegar en algún momento a concluir que por ejemplo, los pájaros cuando emiten sus sonidos, que se comunican con música, los pájaros, esos intervalos que hacen, pues a lo mejor les transmiten emociones y eso les permite comunicarse a nivel emocional, ¿no? No lo sé, estoy ya de alguna manera especulando, ¿no? Pero bueno, que sepáis que los intervalos, cada intervalo produce una emoción diferente. De tal manera que, por ejemplo, una sexta mayor produce, produce más alegría y una sexta menor produce más tristeza. ¿Ok? Esto es apasionante, el mundo de los intervalos y luego, obviamente, el de los modos griegos, ¿no? Bueno, ya te digo que hoy, bueno, pues esta masterclass es un poquito más teórica, ¿no? A lo mejor en algún momento se me ocurre hacer una clase un poquito más práctica con los sonidos de los intervalos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en esta masterclass quería de alguna manera explicar sobre todo el aspecto teórico, ¿vale? Entonces, bueno, más trucos para aprenderte la tabla de intervalos. Pues, por ejemplo, si te fijas, pues como te estaba explicando antes, ¿no? La octava son 6 tonos. Si yo lo divido por la mitad, pues tengo la mitad. Redundando, ¿no? Haciendo una redundancia, si lo divido por la mitad, pues tengo la mitad, que son 3 tonos, ¿vale? Que es la cuarta aumentada o quinta disminuida. Y por eso los he puesto en 2 columnas, para que tengas aquí una mitad y aquí la otra mitad, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo quieres saber cuántos tonos tiene una quinta justa, pues partirías de la mitad de la escala, que son 3 tonos, le añadirías un semitono y tendrías aquí la quinta justa. Es decir, al tritono le añado un semitono para tener 3 tonos y medio. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuánto es una cuarta justa, pues yo me iría otra vez al tritono, le quitaría un semitono y ya tengo 2 tonos y medio, que es la cuarta justa. De la misma manera, por ejemplo, si tú te aprendes que una tercera mayor son 2 tonos, pues si le quitas un semitono vas a tener una tercera menor. Y si quieres encontrar la cuarta justa, pues a la tercera mayor le añades un semitono. Entonces, bueno, pues ese sería el truco, es decir, el buscar referencias, ¿no? Ir buscando referencias de lo que ya te sabes para ir sumando o restando tonos o semitonos. Otra regla, pues sería la regla del 6, que también te la explicaba un poquito antes, que te decía, pues bueno, si tú ya sabes que la octava son 6 tonos y quieres averiguar una sexta mayor, o sea, perdón, una séptima mayor, pues en vez de irte desde la primera, ir contando semitono, tono, tono, tal, tal, ¿no? Imagínate que yo quiero saber si o sea, es decir, cuál es la séptima de do. Si yo quiero saber cuál es la séptima de do, pues yo en vez de estar contando tono, tono, semitono, tal, pues hago lo que se llama el camino corto, es decir, voy para atrás y si yo ya sé que la octava son 6 tonos, pues yo ya sé que del do, si yo desciendo del do al si, por ejemplo aquí si yo desciendo del do al si, yo digo, vale, pues sí que sé que la octava son 6 tonos, pues le quito un semitono y ya sé que la séptima mayor son 5 tonos y medio, ¿vale? Simplemente lo que he hecho ha sido quitarle un semitono, eso es lo que llamo yo la regla del 6. Y luego también tendríamos la regla del 9, que es la de inversión de intervalos, que también creo que os lo he comentado antes con las cuartas y las quintas que os he dicho. Si, por ejemplo, ¿no? Aquí, si el sol es la quinta de do, el do sería la cuarta de sol, ¿no? Es decir, sol, 1, 2, 3, 4, 5, el sol es la quinta de do, re, mi, fa, sol. Pues si te fijas, sol, la, si, do, el do es la cuarta de sol, ¿vale? Es decir, son inversas. La inversa de una quinta, por ejemplo, ¿no? Sol es la quinta de do es la cuarta de sol. 5 más 4 suman 9, ¿vale? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si yo sumo una segunda con una séptima, me sale también 9. 2 más 7, 9. Es decir, si por ejemplo yo digo que el re es la segunda de do, pues yo digo que el do va a ser la séptima de re. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? El do sería la séptima de re. ¿Vale? Lo que te digo otra vez, te vuelvo a insistir, que te pares a reflexionar sobre cada ejemplo, ¿ok? Y bueno, y luego tendríamos aquí, bueno, pues una cosa muy curiosa y es que cuando yo invierto un intervalo mayor, me va a salir un intervalo menor. Cuando yo invierto un intervalo menor,
me va a salir un intervalo mayor. Por ejemplo, si la segunda es mayor, la séptima, su inversa, va a ser menor. Y si yo invierto un intervalo de séptima, su inversa va a ser una segunda menor. ¿Vale? Bueno, es una cosa que tampoco es tan importante ahora mismo, pero bueno, son trucos que como tú tienes aquí el PDF, pues cuando llegue el momento que lo vayas a necesitar, pues ahí lo tienes como referencia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué significan estos cifrados? Pues vamos a ver qué significan estos cifrados. Por ejemplo, pues si yo ahora cojo la escala de Do mayor, ¿vale? Tengo Do, Mi, Sol, Si. Pues ahora digo que el acorde de Do séptima tiene tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. Pues yo digo que tiene Do mag 7, tendría tercera mayor, tendría quinta justa y séptima mayor. Y ahí me sale el acorde de Do mag 7, es decir, Do mayor con la séptima mayor. Bueno, pues simplemente para que sepas de dónde viene. Tampoco quiero que ahora te pares a entender esto porque pues el estudio de acordes es un estudio posterior, pero lo único que quiero que sepas es que un acorde es un conjunto de notas o de intervalos, ¿vale? Que también se representa con números. Esto sería el cifrado y esto sería el perfil del acorde. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos otra vez al diapasón de nuestra guitarra, ¿vale? Como os he comentado, la sexta cuerda la ponemos aquí abajo y la primera, que sería la más aguda, la ponemos aquí arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy por la segunda cuerda, que es donde mejor está ordenada la escala de Do mayor, y empiezo por el primer traste, ¿no? Aquí tendría Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tendría del Do al Re un tono, del Re al Mi un tono, del Mi al Fa un semitono, del Fa al Sol un tono, del Sol al La un tono, del La al Si un tono y del Si al Do un semitono, ¿no? Tendría tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Pues bien, si yo lo veo desde el punto de vista de los intervalos, yo diría que el Do es la primera, el Re es la segunda, el Mi es la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. De tal manera que si el Re, atentos aquí, porque claro, aquí ya metemos el concepto de los sostenidos y los bemoles, ¿no? Que supongo que te sonará, ¿no? Yo digo que si el Re es la segunda de Do, el Do sostenido, que es la nota que está entre medias, sería la segunda menor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estas notas, que tampoco me he querido meter ahí con el tema de los sostenidos y los bemoles, pero bueno, que sepas que el Do sostenido es el resultado de sumarle a Do un semitono. Pero el Do sostenido también lo puedes llamar Re bemol, ¿vale? Por lo tanto, el Do sostenido y el Re bemol es lo mismo. Es decir, es como si yo digo que yo soy el vecino de arriba, o sea, soy el vecino del segundo, pues Pepe sería mi vecino de arriba. Y si yo soy el vecino del tercero, pues Pepe sería el vecino de abajo, ¿no? Entonces yo a este le llamo el de arriba y a este le llamo el de abajo. Entonces el Do sostenido sería el vecino de arriba del Do y el Re bemol sería el vecino de abajo del Re, pero son la misma persona, ¿no? Son la misma nota. Entonces, bueno, pues de esa manera yo digo que el Re es la segunda de Do, pero el Do sostenido es la segunda menor de Do, ¿ok? Entonces, yo aquí podría poner Do, Re bemol y Re, pero como las estoy escribiendo de forma sucesiva, pues yo pondría sostenidos. Aquí me estoy dando cuenta de que tengo otra errata, porque el programa que he utilizado para hacer esto me ha puesto Si bemol. Bueno, Si bemol no es que esté mal escrito, pero como lo he puesto todo con sostenidos, aquí tendría que haber puesto un La sostenido. Pero mira, nos sirve perfectamente de ejemplo también para que veáis que bueno, pues que al La sostenido también lo puedo llamar Si bemol. Pero bueno, de todas formas luego en el documento lo voy a corregir también, ¿vale? Voy a poner La sostenido, porque lo quiero poner todo con sostenidos. Porque cuando yo escribo una escala de forma ascendente lo pongo con sostenidos y cuando lo escribo de forma descendente por lo general se suele poner con bemoles. Pero bueno, para que veáis que si yo aquí tengo el Do y aquí tengo el Re, pues la nota que está entre medias sería la segunda menor, es decir, el Do sostenido sería la segunda menor de Do. Por ejemplo, el Re sostenido, pues el Re sostenido sería la segunda menor de Do, pero claro, como estamos teniendo como referencia el Do, o sea, sería la segunda menor de Re, ¿vale? El Re sostenido sería la segunda menor de Re, pero sería la tercera menor de Do, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí tenéis los intervalos en el diapasón de la guitarra, ¿ok? Como os digo, os vuelvo a insistir, buscaros la masterclass de Aprenda a improvisar
y la de los 4 secretos del diapasón, ¿vale? Por ese orden. Primero os veis la de aprender a improvisar y después os veis la de conocimiento del diapasón, para que entendáis esto de una forma práctica, porque es que si no, ya os digo, esto pues es teórico, ¿no? Entonces aquí tenéis los enlaces en el documento, los tendréis los enlaces de la masterclass de aprender a improvisar y la de los 4 secretos del diapasón. De todas formas lo vais a tener también, los tenéis aquí abajo del vídeo, que es la parte práctica, ¿vale? Que ahí vais a aprender de una forma más práctica estos conocimientos, ¿no? Y bueno, pues nada, sin más, daros algunas recomendaciones para que aprendáis este conocimiento, ¿vale? Que recorráis este documento siempre que tengáis dudas, que hagáis los ejercicios que os he propuesto y que adquiréis el hábito de inventaros los vuestros propios y que aprendáis los tiempos, que aprovechéis los tiempos de ocio que tengáis para estudiar a modo de crucigrama siempre la teoría. Yo recomiendo mucho el libro de teoría de Theory and Harmony del Musicians Institute, que también lo tenéis en español, teoría y armonía. Si sabes inglés te recomiendo que lo leas en inglés. Y nada, intenta juntarte con otros músicos para comunicarte, para poder hablar de estas cosas. Y por supuesto, no te olvides de visitar el canal de Telegram, que en el documento vas a tener el enlace y aquí también en el vídeo lo vas a tener, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, pues explico un poco las partes que tiene el canal de Telegram, ¿vale? Tiene diferentes secciones, diferente sección de cómo estudiar, la sección de teoría, la sección de conocimiento del diapasón, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, espero que te haya gustado esta masterclass y nada, pues nos vemos en otras clases, ¿vale? Bueno, un saludito, hasta luego, chao, chao.